Bien, muy buenas tardes queridos compañeros. Esta va a ser una transmisión más de la que he realizado ayer. Ayer realicé Génesis capítulo 1 y pues hoy día vamos a continuar. Vamos a hacer el capítulo 2. Mi idea es poder realizar de 2 a un capítulo semanalmente y pues así ir avanzando los libros que sean posibles avanzar. Y pues la intención es que se pueda estudiar la Biblia desde el inicio. Estoy tratando en la mayor medida posible de no tocar otro texto o de no tocar otros libros que no sean el que estamos leyendo. Pues creo que la escritura es bastante entendible y comprensible desde las palabras que se leen, pues, y cuanto más aún para nosotros, los que tenemos la revelación del Evangelio, la revelación de Jesucristo, y pues se nos hace un poco más fácil, un poco más entendible lo que se conoce como Antiguo Testamento, pues que no tiene nada de antiguo. Y pues una de las fuerzas de estas transmisiones es dar a conocer ese pacto que Dios hizo desde el inicio de la creación con su pueblo, pues, y que está bastante olvidado aquí en Occidente, bastante olvidado por el pueblo creyente, pues, y la idea es esa, llevar este mensaje de fe, de la fidelidad que es Dios, a todas las personas que puedan escuchar. Y pues nada, ayer hemos estado hablando en el capítulo 1 y pues les hago un recordaris. Hemos estado hablando acerca de... Hemos hecho la diferencia de dos palabras y lo que quiero que tengan en cuenta es esa diferencia que es entre las palabras hebreas bara, que es organizar, preparar algo, y asá. Asá, que significa hacer, terminar, dar por concluida una obra. ¿Por qué? ¿Por qué hago un recordar de esto? Pues porque en este segundo capítulo vamos a ver más incisivamente esas palabras y van a saltar más a la luz y se va a entender más. ¿Ok? Hemos quedado ayer que Dios hizo dos cosas. Dios hizo el firmamento, llamado cielos, y las luminarias, que son el sol, la luna y las estrellas. Hizo. ¿Qué quiere decir con hizo? Que las terminó. Esas dos cosas las concluyó. Eso está hecho, ya no hay más que hacer allí. En toda esta primera etapa, ¿no? de la palabra de Dios, del propósito, del plan de Dios, ¿no? Que es de que seamos incorruptibles, de que tengamos un cuerpo incorruptible, pues, ¿no? Y Dios organizó dos cosas, que son los taninim, que son animales, o es un nombre hebreo que no se conoce qué son, no se sabe qué son los taninim. Han sido traducidas en nuestra Biblia como monstruos marinos, pues, pero ayer les expliqué que los animales, lo que se convirtió, las varas de Aarón que se convirtió en culebras, en realidad no eran culebras, ahí sale la palabra taninim. ¿En qué animales se convirtieron esas varas? No se sabe, se perdió ese nombre. Les dije que a Nabucodonosor se le llama el gran Tanim, y les dije también que al faraón también se le atribuye ese nombre como el Tanim. ¿Ok? Entonces Dios organizó dos cosas: a los Taninim, al Sheretz, que son estos animales acuáticos. Estos animales acuáticos que no tienen una estructura ósea, ¿ok? Que son cartilaginosos. Esos son Sheretz, ¿ok? Y al ave alada. Ese es por un lado. Y como segunda cosa que organizó Dios fue Adán. Increíblemente, a estas dos cosas que Dios organizó, que preparó de antemano, les dijo, las adoptó y las injertó. Las adoptó y las injertó. Es decir,
expliqué también ayer acerca de la palabra verajá, que no es simplemente un bien decir o un desear algo bueno a alguien, sino que la bendición en el pensamiento hebreo tiene que ver con injertar o adoptar algo. ¿Ok? Y Pablo utiliza esta expresión, injertar. Somos injertados en el buen olivo. ¿Ok? Entonces, Dios adoptó, injertó tanto a los taninim, a Sheretz, a las aves aladas, al ave alada y a Adán. Y a ambos les dijo, fructifiquen, abunden y llenen. A los animales llenen a las aguas y a Adán llenen a la tierra. Y llama bastante la atención porque al menos yo lo voy relacionando con el pueblo que es de linaje y los gentiles que seríamos injertados, que injertados ya igual somos pueblo, tenemos nacionalidad, tenemos una nación, tenemos un Dios, tenemos un pueblo, tenemos una herencia, ¿ok? Me preguntan en qué se convirtió la vara de Aarón. La vara de Aarón ante los magos egipcios se convirtió en taninim. Sale esa palabra, no se sabe qué son, pues, pero tiene bastante relación con el dragón que aparece en Apocalipsis, el gran dragón, pues tiene bastante relación esta palabra. Entonces, eso es lo que hemos estado hablando ayer. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de Génesis y pues vamos a hacer énfasis en que la obra de Dios aún no está terminada. En este capítulo se repite una y otra vez su obra que hará. Dios organizó su obra con el propósito de hacerla, con el propósito de terminarla. Eso hace hincapié una y otra vez. Dios organizó su obra con el propósito de hacerla, es decir, de terminarla, de concluirla, de materializarla, de llevarla a la hechura. A mí me fascina esta palabra, la hechura, de la que habla Pablo. La hechura, somos hechura suya. Pues en el momento que tengamos el cuerpo incorruptible, ya transformados de una vez, los muertos se levanten del polvo, ¿ok? Y pues seamos transformados y los cielos, haya cielos nuevos y tierra nueva. A eso me lleva a pensar todo esta palabra, la hechura, ¿ok? Entonces vamos a ver también el día de hoy acerca del nombre de Dios, ¿bien? Y pues vamos a hablar un poco de que Dios edifica a su pueblo, su esposa, su corona, su gloria. Israel. Si tú eres creyente, crees en Dios y crees que Jesucristo, que Dios mismo vino en el nombre de Jesucristo y murió por ti en el madero para perdón de tus pecados, pues tú eres del pueblo de Israel, no un judío, eres del pueblo de Israel. Y pues negando eso, se niegan muchas cosas y se esquivan muchas otras. Y pues lamentablemente negando eso, se niega también leyes y normas que hay que cumplir. Pero eso ya más adelante lo vamos a ir revisando. Entonces, comenzamos con el capítulo 2, verso 1. Dice, y eran finalizados los cielos y la tierra, y toda hueste de ellos. Y finalizaba Elohim, ya saben, Elohim, cuando se habla de Elohim, quiere decir toda la plenitud de la deidad, ¿ok? El amor de Dios manifiesto al mundo. Todos los atributos de Dios entre los cuales se destaca el amor. Todo eso es lo que significa Elohim, ¿ok? Haciendo referencia a Dios. Y finalizaba Elohim en el día séptimo su obra que hará. Que terminará, que concluirá, que materializará, que la llevará a la hechura. Y cesaba en el día séptimo de toda su obra que hará. Una y otra vez les dije que esto iba a ser repetitivo. Su obra que hará. En el verso 3, y injertaba Elohim al día séptimo. Miren,
al Shabbat, lo adoptó y lo injertó. Al día séptimo, y adoptaba y injertaba al día séptimo y santificaba a él, cuando en él cesó de toda su obra que organizó Elohim para hacer. De toda su obra que organizó Elohim, que organizó Dios, con el propósito de hacer, con el propósito de terminar, con el propósito de materializar. Y cuando dice aquí, cuando en él cesó, porque en él, en ese día séptimo cesó, aquí esta palabra cesó, sale la palabra hebrea Shabbat. Porque en él Shabbat cesó, hizo una pausa, se detuvo, cesó de toda su obra que organizó Elohim para hacer. Verso 4. Estos son los partos de los cielos y la tierra en su organizar, por causa del día de hacer. Esto es maravilloso. Dios organizó todo por causa del día en que Dios iba a terminar, en que Dios iba a hacer, en que Dios iba a concluir, que Dios iba a materializar. Por causa del día de hacer, Hashem, Elohim, tierra y cielos. Y aquí voy a hacer un detenimiento en la última parte del verso 4 y voy a explicar un poco lo que significa. ¿Por qué digo Hashem? Me van a escuchar decir Hashem, me van a escuchar decir Adonai, me van a escuchar decir Elohim. Y esto en reemplazo de las 4 letras Y, H, W, H. Algunos lo ponen como Y, H, V, H, que son las 4 letras del nombre de Dios. Nombre que no se pronuncia ni Jehová, nombre que no se pronuncia ni Yahvé, ni Yahweh, ni nada de eso. ¿Ok? Estas 4 letras, Y, H, W, H, vienen del hebreo Yud, He, Vav, He. Y sucedió algo. Este nombre, la pronunciación de este nombre se perdió, desapareció. No se sabe, nadie en Israel, ninguno de los judíos en toda la nación de Israel, la que está en Oriente ahorita, el Estado de Israel propiamente dicho, nadie sabe cómo se pronuncian estas 4 letras. Las personas que han salido por ahí a hablar con una pseudo pronunciación del nombre, pues están equivocadas. Pues que si aún hay un testimonio grande, que si aún toda una nación judía no pronuncia ese nombre porque no lo tiene, porque no conoce su pronunciación, cuánto más nosotros que somos occidentales, no tenemos el manejo de la lengua. Pues les voy a explicar un poco. Ese nombre desapareció, no se sabe su pronunciación, no se pronuncia Jehová, no se pronuncia Yahvé. Y con todo el respeto de mis amigos y hermanos cristianos, yo también soy cristiano porque creo en Cristo, ¿ok? Porque creo en Cristo. No se pronuncia ese nombre Jehová o el nombre Yahvé, no es correcto. Aquí hago algunas precisiones. La lengua hebrea originalmente no contaba con representación gráfica para los sonidos vocálicos. Su alfabeto consiste únicamente en consonantes. Hacia el siglo VIII después de Cristo, un grupo de lingüistas judíos llamados los masoretas o puntuadores se encargaron de diseñar un sistema de representación gráfica para las vocales, inspirados en el trabajo de los lingüistas sirios cristianos de las escuelas nestorianas y jacobitas, partidos religiosos cristianos arameos en la región de Siria. En la tierra de Israel, en Tiberíades, esta escuela comenzó a desarrollar su propio sistema de vocales, resultado por el cual hoy podemos conocer con qué vocales debemos leer las palabras hebreas constituidas en su origen únicamente de consonantes. ¿Ok? El idioma hebreo estuvo muchas veces en peligro de extinguirse o de perderse. ¿Ok? Inclusive los hebreos empezaron a hablar el arameo y empezaban a perder su idioma natural, hebreo. Y pues lo que hicieron básicamente los masoretas y a grandes rasgos es colocarles puntitos en las consonantes de las palabras. ¿Por qué? Porque la lengua hebrea antiguamente solo tenía consonantes. Y si tú tienes una palabra o un texto
con pura consonante, no sabes qué vocal ponerle. Entonces los masoretas lo que hicieron fue diseñar todo un sistema de puntos vocálicos que entre consonantes se debía pronunciar tal vocal. Entonces, esto para que no se pierda el lenguaje. Entonces, ¿qué sucede? Que no se puede leer el texto hebreo sin vocales, ¿ok? Eso está claro. Entonces, ¿qué pasó? Para estas 4 letras que son Yud, He, Vav, He, los masoretas colocaron tres distintos gráficos, ¿ya? De consonantes, de vocales para 4 consonantes. Para estas 4 consonantes colocaron la E, la O y la A de Adonai. Colocaron también la E y la A del arameo Shema o del hebreo Hashem. Colocaron la E, la O y la I de la palabra Elohim. ¿Y qué sucede? Cuando tú revisas el texto hebreo, a lo largo del texto hebreo, estas 4 consonantes aparecen escritas de estas 3 maneras, o con A, O, A, o con E, A, o con E, O, I. Entonces, cuando tú encuentras estas 3 formas de pronunciación, tú no puedes pronunciar donde encuentres A, O, A, tú no puedes pronunciar Jehová. De ahí es donde salió el nombre Jehová. De ahí es donde sale. Nada más y nada menos que de una puntuación vocálica de un grupo de masoretas que pusieron esas vocales no para que leas Jehová, ni mucho menos para que llegues a Jehová, sino para que leas Adonai, porque eso es lo que estaba en su mente y eso es lo que se conoce hoy en Israel. Cuando tú encuentres las vocales E, A, no es para que pronuncies Yeva o Yahvé, que es con lo que se pronuncia hoy día, sino para que pronuncies Shema o Hashem, como en hebreo Hashem, Shema, significa el nombre en arameo. No se confundan con el Shema hebreo. Y cuando encuentres E o I, no es para que pronuncies Yehoví, sino Elohim. Elohim. Pues entonces, como Jehová, estoy diciéndolo así, es lo que aparece con mayor frecuencia en la escritura, pues se ha tomado ese nombre para poder utilizarlo como el que conocemos hoy día como Jehová. Yahvé aparece en menos proporción, en menos cantidad de veces, pues, y también se ha tomado entre los católicos y los evangélicos o los cristianos, se han tomado esos 2 nombres para poder pronunciar el nombre de Dios. Pero vuelvo a repetir, el nombre de Dios se perdió, no se sabe. Es por eso que Jesús vino, su nombre es el nombre por sobre todo nombre. Y dentro del nombre de Jesús, que en hebreo es Yehoshua, y su forma más corta es Yeshua, dentro de su nombre están 3 de las 4 consonantes del nombre de Dios, que significa Hashem, salva. Yehoshua, el nombre de Jesús, significa Hashem, salva. Dios salva, porque Él mismo descendió en forma humana y pues vino a salvarnos. Pues hasta ahí creo con el nombre de Dios. Miren, en Isaías 61, en el verso 1, aparece tanto la vocalización con E o I de Elohim, y ahí nomás al costadito aparece la vocalización de E-A, de Hashem. ¿Ok? En un solo verso, en un solo capítulo bíblico aparecen 2 formas de pronunciar el nombre. Pues, ¿y con cuál te quedas? ¿Cuál eliges? Y en Génesis 3, por ejemplo, en Génesis 3, en el verso 14, aparece la pronunciación con las vocales E, O, A, ¿ok? De Adonai. Hasta ahí con el nombre de Dios. Es por eso que a mí me van a escuchar decir Hashem, o me van a escuchar decir Adonai, siempre y cuando sea necesario y aparezca en el texto. Entonces, seguimos con el verso 5. Y toda planta del campo, antes de estar en tierra, y toda hierba del campo, antes que floreciera, es decir, antes que brotara,
Además no causó llover Hashem Elohim sobre la tierra. Y Adam, aquí Adam es más que un nombre propio. Adam es una representación de todo un conjunto. Adam representa a la humanidad en sí. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, y Adán no había para servir a la Adamá. Ayer hablamos que la Adamá no es lo mismo decir Adamá y no es lo mismo decir Eretz. Ambas significan tierra, pero Adamá es una tierra gruesa, húmeda, arcillosa. En el entendimiento de la escritura también sirve diferenciar estas dos palabras para poder entender de qué habla en el primer capítulo y de qué habla en el segundo capítulo. Muchas veces he escuchado debates o conversaciones que confunden la creación del primer capítulo y hacen como si fuera una segunda creación aquí en el segundo capítulo, pero no. Si supieran que aquí aparece otra palabra para tierra, que no es la misma, pues quedaría un poco más claro. Verso 6. Y vapor ascendía desde la tierra, desde Eretz, y causaba regar a todo el rostro de la Adamá. ¿Ven? Por eso es importante tener ese significado y tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque te aprendes a conducirte en la escritura sin tener una confusión ahí teológica y sacar conclusiones de no se sabe de dónde. Pues dice, les vuelvo a repetir, verso 6 del capítulo 2, y vapor ascendía desde la tierra, aquí es Eretz, y causaba regar a todo el rostro de la Adamá, ¿ok? Y formaba Hashem Elohim a este Adán polvo de la Adamá. ¿Qué es lo que sucede? Es como si Eretz fuera todo el contexto de toda la ampliación de la tierra, ¿ok? Eretz. Y Adamá es como si fuera un enclave en medio de Eretz. Un enclave, un terreno amplio en medio de Eretz. Adamá, un terreno, un enclave dentro de Eretz. Pues dice, y formaba Hashem Elohim a este Adán polvo de la Adamá. Y él soplaba con su nariz el Nishmat Hayim. Es importante que conozcamos qué es Nishmat Hayim. Nishmat Hayim es la Neshama de la vida. Nishmat, Nasham. Nasham es un verbo que se utiliza que significa jadear. Una respiración fuerte, respirar fuerte. El ejemplo o la representación, la definición más gráfica que he podido escuchar hasta ahorita es, por ejemplo, en el momento de que la mujer está dando a luz, está en el parto y está jadeando, está respirando fuerte. Eso es Nasham. Eso es Nasham. De aquí sale esta palabra Nishmat, la Neshama. La Neshama de la vida es esa respiración fuerte. Es ese jadeo de Dios que nos va a dar. Es ese poder de Dios que nos va a dar. Dice, y formaba Hashem Elohim a este Adán polvo de la Adamá. Y él soplaba con su nariz el Nishmat Hayim. Y ahí se parte el verso en dos. Y era el Adán por Nefesh Hayá. ¿Qué es lo que sucede? Que esta primera parte del verso, y él soplaba con su nariz el Nishmat Hayim, esta primera parte pertenece al futuro. ¿Por qué? Es lo que Pablo habla acerca del cuerpo espiritual. ¿Ok? Del cuerpo espiritual. Habla de un cuerpo espiritual y habla de un cuerpo animal. Ya. El Adán dice, y era el Adán por Nefesh Hayá. ¿Se acuerdan de Nefesh Hayá? Cuerpo de vida, pescuezo viviente, cuerpo animal. Estas dos palabras, Nefesh Hayá, son las mismas, es la misma definición que se le dio a los animales. Los animales también son Nefesh Hayá, cuerpo animal, cuerpo terrenal, cuerpo de este mundo, cuerpo corruptible.
Eso es lo que es Adán, eso es lo que somos nosotros. En el futuro nosotros vamos a recibir, bajo el soplo de la nariz de Dios, vamos a recibir el Nishmat Hayim, la Neshama de la vida, el cuerpo espiritual. Pero no un cuerpo fantasmagórico o de Gasparín, no. No, eso, porque aquí mucho se entiende, lo espiritual se entiende como algo abstracto, como algo intangible. En el pensamiento hebreo lo espiritual no es intangible, es tangible. Es tangible, se puede tocar. Jesús, cuando resucitó y comió con sus discípulos. Comió y le dijo, pásenme aquí, pásenme el pescado y pásenme la miel. Voy a comer. Tomás, tócame. Mira. Es un cuerpo glorioso. Es un cuerpo de gloria, de poder. Es por eso que el cuerpo de Jesús no pudo ser humano. Tenía forma humana, pero no pudo ser humano. ¿Por qué? Porque su cuerpo, una vez que una persona diga, porque esto se discute bastante, que Jesús es mitad Dios, mitad hombre. No se puede decir así. ¿Por qué? Porque ser humano es ser pecador. Es ser pecador, es ser corruptible. Eso es lo que es ser humano. Y pues Jesús no pudo ser humano, tenía forma de hombre, tenía forma de humano, pero su carne era distinta a la de nosotros. Era distinta a la de nosotros y Pablo habla de esto. Hay carne, una es la gloria de la luna, una es la gloria del sol, una es la gloria de los animales, una es la gloria del etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su cuerpo. Jesús cuando ingresó al sepulcro no se corrompió, su carne no vio corrupción. Nosotros nos morimos y a las 2 horas ya nos empezamos a descomponer. Con Jesús no sucedió eso, porque su cuerpo era glorioso, su cuerpo era de poder, su cuerpo no era de este mundo. Entonces el Adán quedó como Nefesh Hayah. Nishmat Hayim, la Neshama de la vida, el cuerpo espiritual, para nosotros está hacia el futuro, hacia el futuro. Verso 8. E insertaba o plantaba Hashem Elohim un huerto con Edén. Con Edén. ¿Qué significa Edén? Edén significa placer. Edén significa deleite. Se puede leer, plantó Dios un huerto con deleite, con placer. O se puede leer también, plantó Dios un huerto en Edén. Si leemos en Edén, estamos viendo a Edén como un lugar, un espacio, ¿no? Pero se puede leer de las dos formas para poder tener ese dato. Y plantaba Hashem Elohim un huerto con Edén desde el Kedem. Desde el Kedem. ¿Qué significa Kedem? Significa la eternidad. La eternidad, lo de tiempo antiguo, lo de antes, lo que precede. Dios lo que hizo fue traer el huerto de Edén desde los cielos, desde la eternidad, y plantarlo aquí en la tierra. Lo plantó aquí en la tierra y lo dejó aquí, desde el Kedem, desde la eternidad. ¿Ok? Y ponía allí al Adán que formará. Verso 9. Y causaba florecer, causaba brotar, Hashem Elohim desde la Adama, todo árbol codiciable para la vista y bueno para alimento. Y el árbol de la vida en medio del huerto, ¿ok? En medio del huerto. Y el árbol de el conocimiento, es decir, de la mente, del bien y del mal. Y un río saliente de Edén para causar regar al huerto. Y desde allí se separaba y era por 4 cabezas, dice. Rashim, 4 cabezas. Verso 11. El nombre del uno, Pishón, aquel el rodeante a toda la tierra de la Javilá, que allí está el oro, ¿ok? Y el oro de aquella tierra es bueno. Allí el Bedolach y la piedra de Shoham. Y el nombre del segundo río, Gihón, aquel el rodeante a toda la tierra de Cush,
Y el nombre del tercer río, Hidekel. Aquel es el andante Keden de Ashur. Es decir, lo he dejado como Keden, y ustedes deben saber que Keden significa oriente también, pero significa también la eternidad, lo que precede, lo que está antes de. Y pues entonces, hoy en día se matan buscando, o esa es la diligencia que han hecho muchos, de buscar dónde quedó el huerto Edén, dónde está. Lo han buscado y pues no lo encuentran ni lo encontrarán, pues porque no está aquí. Entonces es importante que pueda dejar esta palabra. Yo no lo entiendo. ¿Qué significa el Keden de Ashur? La eternidad de Ashur puede ser, el oriente de Ashur puede ser también. Pues lo dejo ahí para que alguno, sea que fuera que me escuche o algún otro por ahí, pueda llegar a tener algún conocimiento al respecto. Y el cuarto río, aquel es el Perat. Perat. ¿Ok? Esto es lo que han traducido como Éufrates. Ese es su nombre, Perat. 15. Y tomaba Hashem Elohim a este Adán, y él causaba remitirlo en huerto Edén para servirla y para guardarla. Pero también se puede leer de la siguiente manera: y él causaba darle placer en huerto Edén por servirla y por guardarla. Aquí servirla, a la tierra, a la Adama, tiene que ver con trabajar para ella, labrar el suelo, prepararlo, etcétera. Y guardarla, pues tiene que ver con todo lo que es el observarla, el ver el mantenimiento y todo, darle toda la atención posible. Verso 16. Y ordenaba Hashem Elohim sobre el Adán para hablar. Esta palabra ordenaba no significa de una orden, de un mandato, de una obligación. En el ámbito católico se entiende muy bien esta palabra, pues ellos manejan lo que son las órdenes eclesiásticas, algo así, pues que se prepara a una persona o se ve a una persona que está preparada para ponerla en tal orden. ¿Ok? Así se debe entender esta palabra, no de orden como de un mandato o de un forzar a hacer algo, no. Ordenaba, es decir, Hashem, Dios, capacitó a Adán para ponerlo sobre el huerto Edén. Lo capacitó para ponerlo allí. Ese Adán ya estaba listo para poder administrar todo lo que estaba a su alcance. Y ordenaba Hashem Elohim sobre el Adán para hablar. Le decía: de todo árbol del huerto comer come, y del árbol del conocimiento, es decir, de la mente, del bien y el mal, no comas de él. Además, en el día de tu comer de él, morir mueres, le dice a Adán. Y hablaba Hashem Elohim: no es bueno el vivir del Adán para estar solo. Yo haré para él una ayuda como su confrontante. ¿Ok? Esto tiene que ver más de la idea de que la mujer en todo aspecto físico primero es diferente al hombre, en sus órganos, en su aspecto físico, y pues también en el pensamiento. En el pensamiento es como si fuera, no está mal decirlo, esa media naranja que le falta al hombre, o la mujer para el hombre y el hombre para la mujer, ¿no? Y pues es una forma de que en toda decisión que pueda tomar el hombre, la mujer esté allí respaldando o también deteniendo cualquier tontería que pueda hacer el hombre, quizá. Es así. Y pues así como yo pongo este ejemplo de Sara, cuando por ejemplo Abraham tuvo un hijo, ¿ok? Con la sierva, con Agar, y se llamó Ismael ese hijo, ¿ok? Y Sara lo que hizo fue decirle, primero le dijo a Abraham que se acueste con su esclava, con su sierva, y después le dijo: ¿sabes qué, Abraham? No quiero a ese hijo, tienes que botarlo de la casa. Y Abraham, pues, ¿cómo se habrá puesto? Pero si tú me lo has dicho, es mi hijo.
Imagínense ya, ya se tenía esas complicaciones. Tú eres mi hijo, él es mi hijo, tú me dijiste que haga esto. Y pues lo que sucedió fue que Sara le decía, bótalo, bótalo. Y pues Abraham no quería hacerlo. ¿Y qué es lo que pasó? Que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, escucha a la voz de tu mujer, escucha a la voz de tu mujer. Y pues lo que hizo Abraham es sacar al hijo de la casa, botarlo, pues, ¿no? Pues, y esa fue la intervención, miren, de la mujer para con Abraham. No es bueno el vivir del Adán para estar solo. Yo haré para él una ayuda como su confrontante. Verso 19. Y formaba Hashem Elohim desde la Adama toda vida del campo. ¿Se dan cuenta? Si nosotros no sabemos que aquí aparece Adama, nosotros pensamos o vemos que Dios es como si estuviera repitiendo otra vez lo que ya dijo en el capítulo 1. Pues no, en el capítulo 1 se utiliza en su totalidad la palabra Eretz, para tierra. Y en esta ocasión se está utilizando la palabra Adama, que ya les dije que es un enclave en medio de Eretz. Y formaba Hashem Elohim desde la Adama toda vida del campo y a toda ave de los cielos. Y causaba traer hacia el Adán para ver cómo nombraba a él. Y todo lo que nombraba a él, el Adán, era Nefesh Hayah. ¿Se dan cuenta? Nefesh Hayah se le llamó a Adán, Nefesh Hayah se le llamó a los animales. ¿Por qué? Porque Nefesh Hayah significa pescuezo de vida, cuerpo animal, cuerpo corruptible, lo que tenemos nosotros, cuerpo corruptible, un cuerpo animal, no semejanza de animales, no, un cuerpo animal, un cuerpo de este mundo, ¿ok? Un cuerpo de este mundo corruptible. Eso es lo que somos nosotros, al igual que los animales. Nefesh Hayah, aquel es su nombre. Verso 20. Y llamaba el Adán nombres para toda la behemá. Ayer vimos que es esta palabra. Esta palabra behemá encierra todo el conjunto de animales de tipo ganado. Bovinos grandes de la raza bovina y bovinos pequeños que sean ovinos, caprinos, etc. ¿Ok? Eso es lo que encierra esta palabra. Y llamaba el Adán nombres para toda la behemá y para el ave de los cielos y para toda vida del campo. Y para Adán no halló ayuda como su confrontante. Y causaba caer Hashem Elohim letargo sobre el Adán. Y él dormía. Esto es precioso, maravilloso. Y tomaba uno de sus costados y cerraba carne en el lugar de ella. Y edificaba Hashem Elohim al costado que tomó del Adán por mujer. Y él causaba atraerla hacia el Adán. Y hablaba el Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Les explico algo. Causaba caer Hashem Elohim letargo sobre el Adán. Y él durmió. Ustedes deben saber ya que Pablo habla de dos Adán, el primer Adán y el postrer Adán. Tal como el primer Adán serían todas las personas, tal como el segundo Adán serían pues los que son del segundo Adán. Y miren, causaba caer Hashem Elohim letargo sobre el Adán y él dormía. Esto es para el Adán de aquí, de Génesis, y para Jesús. Jesús durmió. Y tomaba uno de sus costados y cerraba carne en el lugar de ella. La herida abierta en el costado de Jesucristo no fue en vano. Esa herida fue como el estocazo final que se le dio y le causó la muerte. Dice la Escritura que su corazón se derritió como cera dentro de sus entrañas. Esa herida en el costado de Jesucristo no fue en vano, no fue simple relleno de la historia. No, es un tipo de Adán. Lo que le sucedió a Adán en el huerto Edén, que se le abrió su costado para que pueda ser edificada la mujer, lo mismo le sucedió a Jesucristo.
No es que a partir de la muerte de Jesús nazca la iglesia. Por Dios, sáquense esa idea de la cabeza todos los pastores o predicadores que predican que a partir de la muerte de Jesús nació la iglesia. Eso es una tontería que no tiene ni pies ni cabeza. La iglesia, el pueblo de Dios, viene desde que Dios llamó, desde que Dios se le perdió a Adán y empezó a poner su plan en marcha, su plan de redención. Llamó a Abraham, llamó a Isaac, llamó a Jacob, llamó a Noé, llamó a Moisés y empezó a seguir toda la línea hasta el día de hoy. La muerte de Jesucristo, el costado abierto de Jesucristo no fue para que naciera la iglesia, sino que ese sacrificio era necesario, porque si no, ninguno de nosotros nos salvaríamos. ¿Por qué? Porque los judíos en ese entonces que guardaban toda la ley, ni siquiera ellos eran capaces de salvarse, aún menos nosotros que somos, que éramos gentiles, gente sin nación, sin pueblo, sin ciudadanía, sin Dios, sin esperanza en el mundo, sin esperanza en el mundo. Entonces, no es que a partir de la muerte de Jesús, lo repito, haya nacido la iglesia. Quítense esa idea diabólica de la cabeza, porque eso es lo que es. Con el respeto por Dios, y por favor tómenlo con mucha madurez, no es así. Dios no llamó, no empezó a hacer a su pueblo a partir de la muerte de Jesús. Jesús fue el sacrificio perfecto y el sacrificio que era necesario, porque Él mismo Dios vino aquí y murió por nosotros, porque solamente así podíamos tener acceso a la vida eterna, solamente así podíamos ser salvos, Pero el problema y la división que ha hecho Satanás en la mente de muchas personas es que la iglesia está por un lado e Israel está por otro lado. La iglesia se va en el rapto e Israel se queda a pasar la tribulación. O sea, los profetas, los apóstoles, Jesucristo, los patriarcas, todos pasaron tribulación, todos la vieron a rayas en su vida, y pues la gente de hoy en día se quiere ir volando antes de la tribulación al cielo. Y así no son las cosas y así no van a ser. Bueno fuera que venga Dios y nos lleve, pues no tengamos que pasar penurias y no tengamos que pasar persecución y muerte. Pero no es así, no es así. Hoy en día se le está metiendo ese chip a la mente del creyente que se va a ir volando por las nubes, y yo no veo la cantidad de desesperación que va a haber, pues cuando vea que no sucede nada, y cuando se nos empieza a perseguir, cuando se nos empiece a matar, cuando se nos empiece a quitar todo privilegio, pues va a ser un golpe muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hay que entender un poco más ese tema del arrebatamiento que habla la iglesia. Es un tema profundo, pues que se ha tomado bastante a la ligera y hasta películas se han sacado, y pues no va por ahí la cosa, no va por ahí. Todos sufrieron martirio, fueron aserrados, fueron quemados, fueron desollados, fueron perseguidos, fueron asesinados, degollados. Y pues hoy en día el creyente light se quiere ir volando para el cielo sin pasar ninguna de esas penurias. Y al pueblo creyente hoy en día no se le está preparando para tal escena. El pueblo creyente está confiado que se va a ir volando. Y pues cuando venga lo peor, ahí va a ser lo difícil, ahí va a ser lo crudo, ahí va a ser lo crudo. Dios no ha reemplazado a su pueblo. Pablo lo repite una y otra vez. ¿Ha reemplazado o ha desechado Dios a su pueblo Israel? De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Lo repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Ha desechado Dios a su pueblo Israel? De ninguna manera, de ninguna manera. Pues la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, las 12 tribus de Israel. No en vano los judíos están vivos allá, puestos ahí en el Estado de Israel,
vivos, vivitos y coleando. Murieron los asirios, murieron los babilónicos, murió el imperio egipcio, murieron los griegos. Todas esas civilizaciones antiguas y antiquísimas murieron y desaparecieron del mapa. Los únicos que están puestos en tierra y parados con toda su indumentaria y con toda su tradición antiquísima es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios no ha anulado su promesa. Dios no ha reemplazado a su pueblo. Si bien es cierto, los judíos hoy en día no creen en Jesús, pues velo les ha sido puesto. Porque si ellos hubieran alzado a Jesús como rey cuando se presentó, pues nosotros hubiéramos quedado excluidos. Nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de poder ser injertados. Pues porque Jesús ya reinaba en la tierra. Y no era esa la promesa de Dios. Dios dispersó a su pueblo Israel, lo dispersó por toda la tierra, y a ese pueblo de Israel dispersado por toda la tierra se le llamó gentiles. ¿Por qué? Porque quedaron sin abolengo, quedaron sin tradiciones, quedaron sin costumbres, se infiltraron, se metieron, adoptaron las costumbres de otras naciones y se perdieron. Hoy en día nosotros no sabemos de dónde venimos, no sabemos quién fue, de dónde vino nuestro tatarabuelo, 4 generaciones arriba, no sabemos de dónde vienen, no sabemos de dónde venimos. Pues vaya a Israel, esa gente tiene su árbol genealógico hasta las nubes. Es increíble, es increíble. Y pues velo les ha sido puesto y no se confíen porque muchos judíos están aceptando a Jesús como su Señor y Salvador. Vaya a ver vaya a predicar a Israel, a ver cómo son las cosas. Acá todo es bacán, vas al mercado con tu micro, con tu parlante y predicas bonito. Vaya a predicar a Israel. Vas a ver cómo te botan y te deportan en un ratito, al toque nada más. ¿Por qué? Porque es tanto el rechazo hacia Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús a ellos se les mató, se les asesinó, el holocausto nazi y muchas de otras cosas. Y ese no es pretexto, pero eso sí, hermanos, velo les ha sido puesto. Velo les fue puesto cuando se presentó Jesús y hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para que entre toda la plenitud de los gentiles y después todo Israel será salvo. Es maravilloso. Y pues Dios está edificando a su iglesia hoy en día. El verso 22. Y edificaba Hashem Elohim al costado que tomó de Adán por mujer. Sucedió en ese entonces y en Génesis, en el huerto Edén. Y pues está sucediendo hoy en día. La mujer, que es el pueblo de Israel, no el Estado de Israel, no. Nosotros, los creyentes, los que confesamos a Jesús, a Yehoshua HaMashiach como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, a Dios, lo confesamos y guardamos los mandamientos. Somos el pueblo de Israel, somos la mujer de Dios, somos la corona de Dios, la gloria de Dios, el peso de Dios. Eso es lo que somos nosotros, Israel. Y él causaba atraerla hacia el Adán. Esto es maravilloso. Y os atraeré hacia mí mismo. Y os atraeré a mí mismo. Verso 23. Y hablaba el Adán: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Carne de mi carne. Por esto sea llamada Isha. Mujer, sea llamada Isha. Cuando del Ish sea tomada esta. ¿Ven ese juego de palabras? Sea llamada Isha, mujer. Cuando del Ish, del varón, sea tomada esta. Isha para mujer, Ish para hombre, para varón. Sobre esto soltaba el varón a su padre y a su madre y se pegaba en su mujer, y serán para una sola carne. Verso 25. Y eran ambos desnudos. Eran ambos desnudos. Esta desnudez no tiene que ver solamente con la desnudez física,
sino también esto significa aquellos hombres que son inteligentes en el conocimiento, pero aún la conducta de sí mismos humildemente es como un animal doméstico. Fíjense, esa era la desnudez de Adán y Eva. Eran todos así capacitados para poder desarrollar tareas un poco mayores en el huerto de Edén, pero humildemente dice que era como animales domésticos, como cualquier criatura del bosque, ¿ok? No salvajes, no cavernícolas, no. Personas inteligentes, personas con sabiduría, con entendimiento, pero pues como cualquier animal destinado a morir, ¿ok? Y eran ambos desnudos, el Adán y su mujer, y no se avergonzarán. No se avergonzarán. Este verbo, esta palabra con edificio hitpael, a veces presenta la forma pasiva. Puede traducirse no se avergonzarán y puede también traducirse como no serán avergonzados. Bien, hemos llegado al final del capítulo 2 de Génesis y pues es importante poder compartir todo este mensaje de la palabra de Dios, pues utilizando estos medios, estas redes sociales, pues para algo provechoso, para algo bueno, y pues eso es lo que se quiere. Sea Dios mediante que este mensaje pueda calar en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, y pues podamos llegar hasta la excelencia del conocimiento de Yehoshua HaMashiach, de Jesucristo, ¿ok? Y podamos ser edificados cada día, como piedras vivas, como dice la Escritura. Y pues lleguemos a la altura del varón perfecto. Lleguemos a ser semejantes, como hablábamos ayer, que hemos sido organizados, hemos sido organizados con el resplandor de Dios, pero la semejanza del hombre para con Dios no está hecha todavía, no está terminada, queda para un futuro. Cuando seamos semejantes, podamos ver a Dios cara a cara, podamos estar parados delante de Él sin temor a ser consumidos, sin temor a ser desaparecidos, porque es tanta la santidad de Dios que si nosotros nos paramos así, corruptibles y pecaminosos, con este cuerpo de muerte, decía Pablo, ¡ay de mí, miserable de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Si nosotros ahorita nos paráramos cara a cara delante de Dios, en un abrir y cerrar de ojos estaríamos consumidos, desapareceríamos del mapa en un 2x3. Es por eso que la Escritura dice que nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto a Dios, ni Moisés siquiera. Cuando dice que habló cara a cara, eso ya llegará a su explicación en su debido momento. ¿Ok? Pero la Escritura no se contradice, señores. No se contradice. La Escritura es un compendio de palabras muy bien relacionadas la una con la otra. Los que la hemos tergiversado, los que la hemos tomado a nuestra propia interpretación, somos nosotros, los seres humanos. Y es por eso que hay miles y miles de religiones, cada una apartándose de su hermano, y es por eso que los incrédulos hoy en día pues se ríen, porque aparecen todos estos pastores haciendo tonterías por internet, supuestamente botando demonios o con el bautismo del Espíritu Santo, y la gente temblando y tirándose en el piso, todo un desorden que no tiene que ver nada con Dios. Pues bendito sea Dios que me ha permitido poder llevar este mensaje en este día, y pues ya nos estaremos viendo en la próxima entrega. Hasta esta semana creo que voy a terminar de grabar 4 vídeos, porque ya debía 3 a un grupo de hermanos por ahí, y pues espero poder culminar y llegar al 4 en esta semana, y a partir de las siguientes semanas ya será de 1 capítulo a 2 capítulos semanales. Pues que la bendición de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, Dios y Señor, sea sobre cada uno de nosotros y nuestros hogares. ¿Ok? Dios lo bendiga, mis hermanos.